Bueno, voy a hacer algunos ejercicios del TP11, voy a usar los resueltos de Andrea para comentar un poco. No llegué a armar mi propio documento, así que voy a usar los ejercicios resueltos por Andrea. Y me interesaba resolver algunos ejercicios, por lo menos uno de cada uno de los tres teoremas integrales. No sé, no sé si ya se han puesto en tema un poco con esto o no, No, yo pero... todavía no llegué, por lo menos. Ah, ok. Y Selene, no sé si ya arrancó a ver un poco esto. Y no sé por qué no puedo abrir el chat. ¿Será porque estoy compartiendo? Por lo menos en el Meet, la profe siempre dice que nunca puede leer el chat, está compartiendo. Supongo que Zoom será igual. Ok, ok. Qué raro, porque si abro ahí, me abrió mágicamente. Bueno, bueno, no sé si Selene empezó a ver un poco este tema, eh, estos temas. Digamos, para ver esta unidad, sí o sí tienen que tener presente a varios conceptos anteriores, como circulación y flujo. Eh, Les recomiendo que le peguen una repasada a las definiciones inclusive de eso, porque suelen aparecer en los exámenes ambas cosas combinadas. De hecho, ahora los ejercicios que voy a hacer, eh, digamos, no son tan directos de aplicar el teorema y se resuelve, sino que también había que aplicar alguna otra definición de las unidades anteriores. Así que bueno, eh, básicamente eso, péguenle una repasada a flujo, circulación en una curva, etcétera, etcétera. Y bueno, quería empezar con este ejercicio, el ejercicio 8 de la guía de TPs, que, bueno, es un ejercicio bastante típico y que, bueno, no lo tengo acá, así que tengo acá en mi mano la guía de trabajos prácticos para leerlo directamente. Igual les voy a hacer un resumen brevemente de lo que deberían saber para esta unidad, específicamente de esta unidad, más allá de pegarle una repasada a las unidades anteriores. Bueno, básicamente ya saben, supongo, que son tres teoremas integrales. eh, el de Gauss o de la divergencia, el del rotor o Stokes y el de Green. Y bueno, y para, digamos, poder aplicarlos, tienen que tener además los conceptos de divergencia de un campo vectorial y de rotor de un campo vectorial, ¿no? Por lo menos para aplicar justamente el teorema de la divergencia y el teorema del rotor. Supongo que saben o se van a armar, les sugiero que si no lo saben, que se armen alguna reglita mnemotécnica, por lo menos para acordarse las definiciones de divergencia y de rotor. Hay una reglita mnemotécnica armándose la matriz jacobiana, eh, y bueno, viendo que la diagonal de la matriz jacobiana, sumando, digamos, las componentes de la diagonal, uno obtiene la divergencia, y después, bueno, haciendo ahí algunas flechitas en la matriz jacobiana, se puede ver de dónde surge el rotor. Si no, igualmente el rotor y la divergencia también lo pueden obtener realizando una multiplicación vectorial o escalar, un producto vectorial o un producto escalar entre el operador nabla y bueno, y el campo vectorial en cuestión, ¿no? Esa también es otra forma, no es una regla mnemotécnica, pero es una forma de, si no te acordás, por lo menos hacer ese ejercicio. Y bueno, más allá de acordarse de los teoremas y, y tener en cuenta
en qué casos se pueden aplicar y en qué casos no. También es muy importante acá que sepan cómo orientar las curvas y las superficies para la aplicación del teorema y no cometer errores de signo. Y a su vez, siempre que orienten superficies, hagan el dibujito. Más allá de que ustedes se lo imaginaron y ya saben cómo la están orientando o se imaginaron cuál es el versor normal de esa superficie, dibújenlo igualmente porque si no, eh, digamos que a la hora de corregir no va a quedar perfectamente claro y bueno, y se lo van a tomar inclusive como mal directamente. Entonces tengan esa precaución también de hacer el dibujito con el versor normal con la orientación que ustedes hayan elegido, ¿no? Para esa superficie. Después, bueno, por ejemplo, para el teorema de Green, eh, la orientación de superficies, perdón, de curvas, eh, es importante que sepan cuál es la que se considera positiva, la orientación positiva, y bueno, y lo apliquen de esa forma directamente. Eh, en general, cuando estamos hablando en una superficie en un plano, por ejemplo, y usamos terna derecha, que es lo que se suele usar normalmente, las orientaciones positivas son en sentido antihorario, ¿no? Y viéndolo desde el eje positivo. Por ejemplo, en este caso, es como si estuviéramos mirando desde el eje Z positivo, estas superficies de acá, o estas curvas de acá, mejor dicho, eh, porque bueno, estamos usando terna derecha, suponemos, y el eje Z en este caso saldría de la pantalla en este dibujo. Entonces estamos mirando desde el lado positivo de la Z. En este caso, para orientar positivamente una curva, habría que hacerlo en sentido antihorario. U otra forma de verlo es, por ejemplo, en este caso, de X a Y. En ese sentido, de X a Y, bueno, viendo los ejes positivos también, ¿no? En ese sentido, esa superficie estaría considerada como positivo. Y esto es muy importante sobre todo en la aplicación del teorema de Green, justamente, porque la definición ya directamente te habla de un sentido positivo de la curva. Entonces es importante por eso. Bueno, paso a leer. ¿Dónde dejé las hojas? Acá. Paso a leer el ejercicio 8. No sé si lo tienen a mano ustedes también, a la guía de trabajos prácticos, mejor. Bueno, dice, CAF igual a PQ perteneciente a clase C1 en R2 menos el origen, tal que Q' de X menos P' de Y es igual a 5. Dadas las curvas C1, nos dan la fórmula de C1, de la curva C1, y C2 nos pide calcular la circulación a través de la circulación en sentido positivo, a través de la curva C2 de F, sabiendo que la circulación a través de la curva C1 en sentido positivo de F es igual a 7pi. Eh, acá hay que tener en cuenta algo importante. Vamos a ver si lo podemos dibujar acá. Que nos dicen que el campo vectorial es clase C1 en todo R2, excepto acá en el origen, en el 0, 0. Otro detalle importante que creo que ya también Andrea se los aclaró varias veces, es que cuando escriben, por ejemplo, acá, como está escrito en este ejercicio, que es R2 menos el origen, si están hablando de R2, ya, digamos, el 0 tiene que llevar la rayita porque en realidad es el vector nulo, ¿no? No es el número 0, sino el vector nulo. Eso tengan cuidado a la hora de la anotación, porque también se lo suele corregir bastante, Andrea. Pero bueno,
Eh, el ¿Te puedo campo hacer una vectorial pregunta, es Matías? clases... ¿cómo? Perdón, perdón. Te puedo hacer una pregunta antes de que sigas. Sí, dale. Eh, Pregunto ahora, capaz que después me terminas contestando haciendo el ejercicio, pero bueno, no importa. Eh, ¿de, de qué me sirve exactamente saber que es C1? ¿No? Porque yo, por ejemplo, todo lo que vi hasta ahora, Ujú. se supone que lo que importa es que sea integrable hasta el momento. Puede ser integrable por pedazos o toda completa la función, no importa, pero es lo que importa generalmente en esta parte de la cursada, por lo que estuve viendo. Y que sea C1 no me modifica, o sea, puede no ser C1 y ser integrable igual, por lo que vi también, es decir, por lo que estuve haciendo yo también. O sea, no entendería qué necesidad tenemos en este punto de que sean C1 la función, Bueno, te o que no sugiero que... sea. Sí, te sugiero que mires la demostración de cada uno de los teoremas, que también lo toma en la parte teórica, en realidad, de Mm. por qué dentro de las hipótesis del teorema se pide que las funciones sean clase C1. También, bueno, como te dije al principio, yo a la parte de los teoremas que no llegué. Yo estoy Claro, eh, a partir de mañana, porque ayer terminé y hoy no hice nada. eh, a partir de mañana ya iba a arrancar con la guía anterior, con la 10. con la 10, claro. Claro, yo Ujú. voy por ahí recién. Así que bueno, esta es la 11 si me equivoco, ¿no? Sí. Esta es la 11, sí, te pego. Yo estoy empezando, o sea, tengo que empezar flujo ahora. Así que bueno, por eso, Ok. bueno, está bien, no importa. Cuando lo vea me voy a dar cuenta. Listo, gracias. Sí, ten en cuenta que, por ejemplo, en este caso, vos estás hablando de las derivadas. Entonces, sí o sí, estas derivadas tienen que existir. Si no, es clase C1 en, en los puntos donde vos estás considerando, vos no podrías obtener ni Q' de X ni P' de Y. O por lo menos, si no lo sabés, no lo podrías afirmar fehacientemente, digamos. Claro, está bien. Te Entonces, garantiza tiene que que ver un con Q de eso, X en es de realidad. X. Pero fíjate bien en la Sí, demostración para que, digamos, te quede bien claro a partir de esa hipótesis de que es clase C1, de cómo sigue el razonamiento, pero tiene que ver con las derivadas. Siempre vos estás, cuando hablas de Q' de X o P' de Y, o cuando hablas del rotor y o la divergencia del campo vectorial, digamos que todas esas componentes, esas derivadas, tienen que existir. Y claro. como Y estamos la hablando única forma de de garantizarlo es esa, que sea la seguro. única forma de decir, bueno, este campo vectorial es derivable por lo menos una vez, es decir, bueno, clase C1. Y básicamente sale de ahí. Pero bueno, sí, yo te sugiero que mires bien la demostración, pero es básicamente eso, en realidad. Bueno, listo, gracias. No, de nada. Pero bueno, volviendo a ese tema, justamente, este ejercicio habla de que es clase C1 en todos lados, excepto en este puntito. Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque me están pidiendo calcular en la curva C2 la circulación. O sea, yo no podría aplicar directamente el teorema de Green en este recinto, en esta superficie de acá, que está delimitada en este caso por esta circunferencia, ¿no? No lo podría aplicar porque en este punto no sé qué pasa. No puedo asegurar que existan las derivadas. Que exista para este punto, por ejemplo, Q' de X y P' de Y. Entonces, por ejemplo, ya este ejercicio es un ejercicio compuesto, en el cual vamos a tener que aplicar, que bueno, acá nos da otro dato, ¿no? El ejercicio. Pero vamos a tener que aplicar el teorema de Green en este otro recinto que va a estar delimitado por la circunferencia y a su vez por esta elipse. Ahora, este recinto, todos estos puntos de este recinto, sí, en estos puntos sí, el campo vectorial es clase C1, ya lo sabemos. Entonces vamos a poder aplicar el teorema de Green en este recinto. Ahora bien, ¿de qué me sirve eso? Y no de mucho, en principio, porque nos piden saber la circulación en esta curva, y no en toda esta curva frontera que está formada por
una elipse y una circunferencia. Por eso es que en este caso se van a tener que acordar también la definición de circulación. Bueno, en este caso no porque nos dan el dato, pero en otros casos a veces sí hay que aplicar, por ejemplo, la definición de circulación para calcular esto. En este caso, bueno, justo no, pero no, porque nos dan directamente que la circulación en C1 es 7pi directamente. Ahora bien, la circulación en toda la curva completa, nosotros la podemos subdividir en circulaciones de cada una de las curvas componentes, si queremos. Y acá lo que hay que tener cuidado es justamente en el tema de la orientación. Lo que está planteado acá es justamente esa, entre comillas, suma de circulaciones para obtener la circulación de toda la superficie, de toda la curva frontera y poder aplicar el teorema de Green en este recinto D, que se llama acá D, que es lo que está sombreado, ¿no? Que en eso sí nosotros, al ya eh, tener el dato de que es clase C1, el campo vectorial, nosotros sí o sí podemos aplicar el teorema de Green. Pero a su vez descomponemos la circulación en las dos curvas componentes, en este caso C1 y C2. Eh, y bueno, acá es donde hay que tener cuidado un poco con cómo orientamos esto. En principio nosotros dijimos que íbamos a tomar en sentido antihorario positivo. Entonces acá, por ejemplo, para sumar esto, hacemos esto en sentido antihorario. ¿Y por qué esto lo está restando? Esa sería la pregunta. Porque en realidad para recorrer esta curva frontera, uno hace este camino. Por ejemplo, llega a este punto y esta otra curva la recorre en sentido horario. Llega a este punto y esta la sigue recorriendo en sentido antihorario. Y esa sería mi frontera. Acuérdense que la frontera en realidad yo la tengo que recorrer en un camino sin volver a pisar, digamos, lo que ya recorrí. Entonces, en este caso, esta curva me queda orientada positiva, que es la que pone acá, y esta me queda orientada negativa, que la puedo poner sumando, pero en sentido negativo, o directamente restando en sentido positivo. No sé si eso quedó claro. Si no, trato de hacer otro dibujo distinto. Con alguna otra herramienta de acá, que no sé cuál puede ser. Díganme, díganme por favor. ¿Tiene lápiz esto en algún lado? Creo que voy entendiendo. Pasa que, viste, como te dije antes, como todavía no vi nada de esto, estoy un poco perdido, pero creo que voy entendiendo. Ok. ¿Selene? Los tengo a ustedes dos nomás, así que respóndanme los dos. Acá hay lápiz. Supóngase que tenemos esta y algo así. Y este es mi recinto D. ¿Cómo hago para recorrer esta frontera? Por ejemplo, vengo por acá y arrancar acá. Vengo por acá. Llego hasta este punto y acá vengo así. Y ahí volví. Se supone que ahí no me crucé en ningún momento con el mismo camino que hice. No sé si ahora quedó más claro o la empeoré. Digamos que el dibujo que terminé haciendo fue este, ¿no? Hice así, llegué hasta ahí, hice así, llegué hasta ahí y hice así. Digamos que nunca me crucé con la misma línea que venía dibujando. Y recorrí todo el camino. Es medio un chamullo esto que hice, porque en realidad yo llego hasta este mismo punto y voy así, pero para que se entienda eso de no pisar el mismo camino.
dígame, así sigo o no. Sí, por mí sí, Matías, ¿eh? Ok, ok. Y Serena dice en el chat que sí, que se entiende. Dale, buenísimo. Bueno, eso es para que tengan cuidado con eso, básicamente. Y para que se entienda por qué este tiene un signo negativo acá. Bueno, entonces de vuelta, este dato lo conocíamos, esto es lo que nos piden calcular y esto es lo que podemos calcular en base a la información de que, bueno, en este punto no es clase C1 el campo vectorial. También nos dan de dato en este ejercicio, claro, nos dan de dato este 5 que nos dice que, bueno, Q' de X menos P' de Y es igual a 5. Eh, bueno, acá hay, esto lo pueden hacer en los ejercicios del parcial, lo pueden hacer tranquilamente. Lo único que sí se van a tener que acordar cómo es la fórmula del área de la elipse y cómo es la fórmula del área del círculo. Porque una vez que esta constante sale afuera de la integral, cuando ustedes integran en un recinto directamente sobre diferencial X, diferencial de Y, ustedes ya saben que la integral en ese recinto es el área de ese recinto, directamente, por definición. No hace falta que se pongan a hacer, digamos, los límites de integración y qué sé yo, si ya saben la fórmula. Esto lo pueden hacer en el parcial, no tengan miedo de hacerlo y si conocen la forma sobre la cual están integrando y a su vez la fórmula, les va a resultar mucho más fácil resolverlo, ¿no? Sin necesidad de justificar, solamente porque Se justifica de esa forma, está diciendo visto en que integrales múltiples, que uno por D, diferencial de X, diferencial Y es el área. exactamente, Por exactamente, eso, exactamente, así es, así es. Y bueno, eso es lo que hace acá Andrea en realidad. Hace la resta de las dos áreas, porque bueno, en realidad yo estoy calculando el área de esto de acá, no el área de la elipse completa, sino de estos dos cachitos. Entonces, bueno, resta las dos áreas multiplicadas por 5 y bueno, finalmente llega al resultado, ¿no? Que de vuelta, como hizo el despeje, lo que nos pedían calcular nosotros, nuestra incógnita acá en realidad es esta. Hacemos toda esta ecuación simplemente porque para poder aplicar el teorema de Green necesitamos hacer sobre este recinto, porque no podemos aplicarlo acá. Esto le va a pasar en otros ejercicios. A ver, creo que, por ejemplo, el 9 también es parecido, el que sigue. También, si se fijan ahí, hay un punto, el punto A, que está ahí dentro del cuadrado, que no pertenece, digamos, no pertenece, en este caso ni siquiera al dominio, por lo que veo, al dominio del campo vectorial. Entonces van a tener que hacer algo parecido a lo que se planteó acá. Bueno, no sé si hay alguna duda, supongo que las cuentas están bien hechas, así que no me voy a meter mucho con eso. Si no hay ninguna duda, paso a otro ejercicio que involucra otro teorema. Eh, a ver, vamos a ir al 22. Bueno, vamos a ver el ejercicio 22. Dice, siendo f, que pertenece a clase C1, nos da el rotor de f y nos pide calcular la circulación de f a lo largo del arco de curva de ecuación. Nos da la ecuación de la curva, que está parametrizada con un parámetro u, que va entre 0 y pi. Y dice, sabiendo que la circulación de f por el segmento que va desde el punto 0, menos 2, 0, hasta el punto 0, 2, 0,
es igual a 16 tercios. De vuelta. Acá, bueno, de vuelta nos dan la circulación directamente en uno de la frontera, de los pedazos de la frontera de la curva cerrada, digamos, y nos pide calcular en el restante. Pero bueno, en este caso es para aplicar el teorema del rotor. Nos da directamente en este caso directamente nos da el rotor, que no sé dónde está escrito. 3, 1, 2, sí, ¿dónde está escrito? Bueno, acá está. Pero bueno, como nos piden calcular en un arco, en principio, para aplicar el teorema del rotor, nosotros necesitamos una curva cerrada que me defina, que sea, además de que tiene que ser regular o regular a trozos, como lo es esta, que es regular en, en el segmento este es regular y en el arco a su vez es regular, a pesar de que tiene dos puntos acá angulosos, pero puede ser regular a trozos. Eh, y bueno, y que obviamente esta curva cerrada nos delimita una superficie a su vez, ¿no? Y acá es importante ver cómo se orienta la curva, que a su vez me define cuál va a ser el versor normal de acuerdo a esa orientación. Nuevamente, les sugiero que orienten en forma positiva, por ejemplo acá está en sentido antihorario, y el versor normal, en este caso, va a ser saliente aplicando la regla de la mano derecha. Es decir, el versor normal va a ir para arriba en este caso. Y está bueno que lo dibujen, siempre. Y bueno, nuevamente en este caso, al aplicar el teorema del rotor, que es lo que aplica acá Andrea, nuevamente, nosotros no nos interesa saber, o no nos pide el ejercicio saber eh, la circulación en toda la curva frontera, sino en un cachito, que sería en este arco de acá. Que es de esta forma es como lo divide acá Andrea, en las dos circulaciones, a través de C1, que sería el arco en cuestión, y a través de C2, que sería el segmento, que es el otro dato que nos dan. Y acá es importante tener en cuenta, por ejemplo, que nos dice exactamente el sentido de la circulación, nos dice desde 0, menos 2, 0, hasta 0, 2, 0. Si nos dijeran, por ejemplo, que nos dieran el dato de la circulación, pero desde acá hasta acá, habría que cambiarle el signo. Entonces hay que estar atento a eso también. En este caso, por cómo nosotros orientamos la superficie y, bueno, y por lo tanto la curva, en este caso no habría que cambiar. El resultado que nos da esto es directamente en el sentido que nosotros lo pusimos. Por otro lado, otra cosa que tiene este ejercicio, otro detalle, es que bueno, el arco de la curva nos lo dan parametrizado. Bueno, lo que hace acá Andrea es deshacer esa parametrización, bueno, elevando al cuadrado y sumando. Es algo muy común encontrar ejercicios que tengan esto así, y tengan en cuenta siempre que seno al cuadrado de lo que sea, más coseno al cuadrado de ese mismo lo que sea, siempre es 1, ¿no? Y de esa forma, sumando acá término miembro a miembro, van a llegar a la ecuación, en este caso, una circunferencia. Y otra cosa importante, sí, bueno, es que justamente nos dicen que U va entre 0 y pi, ¿no? Es decir, para U0, el punto 1 es el 0, 2, 0, y para U igual a pi, el punto 2 es 0 menos 2, 0. Bueno, obviamente tiene que suceder eso para que, bueno, esto me quede una curva cerrada, ¿no? Así que bueno, finalmente termina aplicando acá el teorema del rotor,
nuevamente, importante acá saber cuál es el versor normal. En este caso, nuestro versor normal es el versor I, porque dijimos que al orientar esto en sentido antihorario, esto sale para arriba. Entonces, el versor normal a esta superficie, en este caso es el 1, 0, 0, que es el versor que pone acá. Hace el producto escalar entre estos dos vectores, queda 3, y después es importante acordarse cómo es el diferencial de la superficie, que en este caso es el recinto, este recinto D, está directamente en el plano x igual a 0, o sea, ya está proyectado ahí, está proyectado, digamos, a ese, está proyectado en YZ, digamos, en el plano YZ. Entonces hay que usar esta expresión para obtener el diferencial de superficie, que es, bueno, en este caso el módulo de f' de x va a ser, ¿no? El que va ahí, el que va, el que va dividiendo, porque está proyectado en x0. Y bueno, acá lo que hace Andrea también es esa superficie, crearse esta función agrandada, digamos, para este plano, que bueno, es el plano x igual a 0, ¿no? Directamente, en este caso. Bueno, haciendo ahí las operaciones correspondientes, nuevamente me queda el recinto de la integral, digamos, va a ser directamente el área en este caso, de esta media circunferencia. Acá Andrea lo resolvió igual pasando a coordenadas polares, pueden hacerlo, o pueden calcular directamente el área de media circunferencia, da igual. Y bueno, lo que obtiene es este lado de la ecuación, ¿no? Que es 6pi. Haciendo las cuentas ahí, revísenlo. 6pi. Sabíamos a la vez que la circulación en el segmento era 16 tercios. Que bueno, en este caso lo pasó restando, y bueno, va a ser 6pi menos 16 tercios. La circulación en este arquito de circunferencia, que era lo que nos pedía el ejercicio en principio. Estos ejercicios suelen ser bastante directos, pero hay que tener esos cuidados nada más. Bueno, díganme si sigo con otro o tienen alguna pregunta de esto o quieren que vuelva a alguna parte y porque fui muy rápido, ¿no? No, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a este tema en el parcial. ¿Este tema en el parcial te lo toman como la parte teórica, el tema de los teoremas, o te lo toman de forma práctica? De las dos formas te lo pueden tomar. No, no, todavía te entiendo. Pero mi pregunta es, ¿lo suelen poner en el práctico o en el teórico para que sume puntos en el parcial? ¿Entiendes la pregunta? Porque viste que está separado entre práctico y teórico para ver si promocionas o no. No sé si te entiendo bien la pregunta, pero de nuevo, un ejercicio de teoremas integrales hay siempre seguro. Por lo Claro, menos pero uno. ¿cuenta como el teórico o Dos. cuenta como el práctico en el parcial? Un ejercicio como este es práctico, como este que acabamos de hacer y como el anterior es práctico. Ahora te pueden pedir, dentro de la parte teórica, te pueden llegar a pedir algo más de los teoremas integrales. Eh, ¿Cómo es el teorema? O sea, plantearlo, como nos pasaba antes, digamos, con Ajá, otros teoremas en exactamente. el parcial uno. Yo creo que les había dicho que hay una parte en la guía de trabajos prácticos que están todos los puntos teóricos que se toman exactamente, que se toman en las partes teóricas. Lo que tenés que saber exactamente de teoría, incluyendo demostraciones o hipótesis o demostrar el teoremita o por lo menos definir algo, algún concepto. Pero esa lista está ahí en la guía para que vean punto por punto. Bueno, perfecto. Sí, por mí, no hay problema. Bueno, dale. Y sigo sin ver el chat. No, ahí lo vi, por fin. No sé por qué se abre cuando viene. Bueno, vamos a pasar a otro entonces.
Este, este está listo. Bueno, este es el ejercicio 24. Pide calcular calcula el flujo de el campo vectorial, que nos dan ahí la definición, de ese campo vectorial, a través de la superficie frontera del cuerpo definido por, nos dan una ecuación de un plano. En realidad es una inecuación porque, bueno, está definiendo un cuerpo, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos como la ecuación de un plano, ese sería el plano frontera. Y además nos aclara que es en el primer octante. Es decir que, bueno, ese plano, que es este que está dibujado acá, es una de las fronteras, y las otras fronteras son los planos x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, ¿no? Eh, bueno, pide indicar la orientación del versor normal que se está considerando y las hipótesis que supone para el campo escalar G. Porque bueno, ahí en la definición del campo vectorial, en una de las componentes aparece un campo escalar que depende G, que depende de X y de Y. Em, bueno, acá Andrea pone cuál es la hipótesis que considera, y es que bueno, G tiene que pertenecer a clase C1 para poder derivar esa componente, ¿no? La componente 3 del campo vectorial. Bueno, acá lo que hace es encontrar cuáles son las trazas del plano, por eso divide todo por 12, digamos. Encontrar acá los puntos donde corta ese plano para poder graficarlo rápidamente. Y después lo que hace acá es cuando proyecta en el plano XY para determinar los límites de la integral triple que va a haber que aplicar, ¿no? Bueno, acá este sí es un ejercicio directo, digamos, de divergencia. Eh, porque bueno, no nos pide calcular el flujo a través de una de las caras, por ejemplo, de este cuerpo, sino a través de toda la superficie frontera del cuerpo completo. Entonces directamente se aplica la divergencia así de una, indicando, bueno, el versor normal, ¿no? Bueno, no veo escrito acá el, el campo vectorial, pero bueno, lo voy a mirar de acá del apunte para ver de dónde sale esto, ¿no? La divergencia. Acuérdense que la divergencia es la derivada de la primera componente del campo vectorial respecto de la primera variable, más la derivada de la segunda componente del campo vectorial respecto de la segunda variable, más la derivada de la tercera componente respecto de la tercera variable. Si se fijan ahí, la primera componente es x menos y menos z, o sea que la derivada es 1. La segunda componente es y menos x menos z, o sea que la derivada es 1 también, porque en este caso se derivaría respecto de y. Y g depende de x y de y. O sea que si yo lo derivo respecto de z, me da 0, porque no tiene variable z directamente. Por eso es que la divergencia en este caso es 2 para este campo vectorial, ¿no? Bueno, esta 2 sale como constante, y lo que les comentaba recién, se plantea la integral triple, y bueno, se plantean los límites de esas integrales, ¿no? Z va a variar entre 0, porque va desde el plano Z0 hasta el plano de esta superficie, que es esto que tenemos acá, ¿no? Uno despeja de acá Z, y es este límite de acá. Z varía entre 0 y bueno, y despejando de plano acá Z, se obtiene esto. Una vez que se hace esa proyección, después esto se puede integrar primero respecto de y o primero respecto de x. Acá Andrea halló la ecuación en función de x, o sea, una ecuación y, entonces integró primero respecto de y, que va a ir desde 0
hasta la ecuación de esta recta. Esto no sé si me están entendiendo y no sé si se acuerdan, que uno va atravesando, digamos, para hacer la integral siempre en un sentido. Y acá lo mismo. Ahí. Sí, sí se entiende, es todo lo que se ve antes, digamos, Ajá, exactamente. Lo que vieron ahí en las cuando hacen prácticas la integral. anteriores. Ujú, exactamente. Y bueno, finalmente, cuando ya se proyecta, acá es como si estuvieras proyectando. Acá está, si lo haces en Z, estás proyectando en el plano XY, y si acá si lo haces en Y, lo estás proyectando en el eje X. Entonces, ya en el eje X va a variar entre 0 y 6, que son los límites que pone acá. Bueno, resuelve la integral triple, que bueno, son cuestiones más operativas acá, y llega al valor directamente en este caso. En este caso 24, habrá que revisar las cuentas, o háganlo ustedes para chequear. Pero este ejercicio es directo de aplicación del teorema de Gauss o de la divergencia, sin ninguna otra trampa. Pero voy a buscar otro ejercicio que tenga también para el teorema de Gauss, que sea similar a los otros dos que hicimos con el teorema de Green y el teorema de Stokes, que es el 32, que está interesante. Ya en este caso pide calcular el flujo del campo vectorial, que está definido ahí de una forma, a través de la superficie epsilon abierta de ecuación z igual 5 menos x cuadrado menos y al cuadrado con z mayor o igual que 1. Hay que suponer que el campo vectorial es clase C1, y bueno, e indicar la orientación que se eligió para el versor normal de la superficie epsilon, ¿no? Que bueno, acá Andrea creo que igual la llamó con otro nombre en lugar de epsilon, y vamos a ver cómo lo llamó. Bueno, S2, aparentemente. Bueno, acá ¿qué pasa? Si nos piden el flujo a través de una superficie que no es cerrada. Entonces lo que hacemos nosotros es cerrarla. Le ponemos acá esta S1, que sería como la tapita de este. Entonces un paraboloide de revolución, ¿no? Que era la ecuación que está dada acá con 5 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces nuevamente va a haber que dividir los flujos en dos superficies, en S2 y en S1, que es lo que plantea Andrea acá. A su vez, para poder nuevamente aplicar el teorema de Gauss, eh, la superficie sobre la cual se aplica ese teorema tiene que ser cerrada, por eso bueno, que le poníamos esa tapa. Y bueno, acá aplica el teorema en una superficie S, que es la unión de S1 y S2. Entonces nuevamente tenemos una ecuación donde tenemos la suma de dos componentes igual a esta integral triple en este caso. Acá hay un detalle interesante, que es que cuando uno plantea la divergencia del campo vectorial, fíjense que la primera componente, G, depende de Y y de Z. O sea, cuando la derivo respecto de X me da 0. La segunda componente, H, depende de X y de Z. La derivo respecto de Y me da 0. Y la tercera componente, que es 3x al cuadrado, tampoco depende de Z, o sea que la divergencia del campo vectorial en este caso me da 0. Por lo tanto, todo este término es 0. O sea, este término de acá es 0. Ahora bien, nosotros tenemos que calcular S2, el flujo a través de S2.
Están al revés los nombres de la superficie. Sí, no sé si yo estoy al revés o esto está al revés, pero creo que las superficies están llamadas al revés. Creo que esta es S1 y esta es S2, por cómo lo escribe acá. Eh, Porque bueno, básicamente en este ejercicio lo más fácil es hacer el flujo a través de la tapa, que es una superficie plana y ya está proyectada acá en el XY, es una circunferencia de radio 2. Así que creo que sí, creo que están nombradas al revés acá. Pero bueno, de vuelta, acá para no confundirse con los signos, tener cuidado que, por otro lado, esto no lo aclaré, cuando uno orienta una superficie cerrada, se considera siempre positivo hacia afuera de la superficie, negativo hacia adentro de la superficie. Esto para tener en cuenta que acá uno está considerando el flujo, eh, bueno, en esa dirección que me indica el versor. Por ejemplo, en esta superficie que me queda acá abajo, en la tapita, para aplicar el teorema de la divergencia, sí o sí el versor tiene que ser saliente, lo que significa que si uno mira esta superficie, en realidad la curva, en qué sentido está orientada? ¿Antihorario u horario? Horario tiene que ir esa. En este caso es horario porque el versor, como ven acá, va para abajo. Entonces cuando calculan el flujo, tengan en cuenta eso, de cambiarle el signo en este caso, para este caso en particular. Em, bueno, y acá van a tener que aplicar justamente el cálculo del flujo a través de la superficie, en este caso de la tapa. No, entonces están bien indicadas, lo que está haciendo es justamente cambiándole el signo acá. No dije nada entonces. Le cambia el signo acá, justamente por esto que le acabo de comentar, de que el versor en este caso va para abajo. Y bueno, nuevamente, tenemos el campo vectorial, el versor normal y la diferencial de superficie. Bueno, acá a su vez hizo el cambio a coordenadas polares en este caso. Y bueno, como ven, el radio va a ir de 0 a 2 y bueno, y la integral respecto de tita va de 0 a 2pi. Lo que no estoy viendo bien planteado es este tema. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito. Acá tenemos la expresión del paraboloide, que bueno, al pasarlo de coordenadas, sí, no están hechas las cuentas. A ver, vamos a revisar un poquito. Sí, bueno, no están hechas las cuentas. A ver si lo logro escribir. ¿Dónde estaba el lápiz? Acá y acá.
Sí, bueno, la superficie de la tapa, teniendo en cuenta la orientación, sería algo así, ¿no? Esta superficie que está acá, ¿no? Recuerden que esto está en alguna parte del ejercicio decía z igual, mayor o igual a 1, perdón. Entonces, el versor normal, dijimos entonces que va para abajo, es el 0, 0, menos 1. Cuando hacemos acá la multiplicación del versor normal por el campo vectorial, me queda que esa multiplicación escalar es menos 3x al cuadrado, ¿no? No sé si me siguen hasta ahí. Yo porque no lo veo, no veo hecha la cuenta y si no, no se entiende de dónde sale esto. Esto es esta multiplicación, ¿no? Escalar. No. Vamos a poner como está acá con una n. No sé si me siguieron hasta ahí. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Yo porque esto aparece medio mágicamente y quiero mostrar de dónde sale. No, yo no lo caché, ¿eh? ¿No? No, no. Igual, por ahora no llegué a esto ni remotamente, pero digo, esta parte. El campo vectorial es, lo vuelvo a leer desde acá, es una función g que depende de y de z, que no sé qué fórmula tiene. Después la segunda componente es una componente h que depende de x y de z. Y la tercera componente es 3x al cuadrado. Si tienen la guía ahí, chequen que no esté diciendo boludeces. Pero básicamente dice eso. ¿Lo tienen ahí? ¿Es el 32 o el 31? 32, 31, 38. 31. Ahí está, ese es el campo vectorial, el que leí recién. ¿Ya G lo de tienen ahí IZ, a mano? H de XZ y 3X cuadrado. Exactamente. Sí. Ese es el campo vectorial. Yo ahora lo multiplico escalarmente por el versor normal que yo estoy considerando, que en este caso es el 0, 0, menos 1. Ujú. Hasta ahí estamos, ¿no? Díganme. Al hacer esa multiplicación, el campo escalar, digamos, G se multiplica por 0, o sea, me da 0. El campo escalar H se multiplica por 0, me da 0. Y 3x por menos 1. Entonces me queda esto, menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Ahora bien, cuando hacemos el pase de coordenadas, x, ¿qué valor toma? El cambio a coordenadas polares. Rho, coseno de tita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y tomaría el valor rho seno de tita. Pero bueno, como acá me aparece solo la x, vamos a poner esto. Y de acá es que sale esto. 3 rho, coseno, rho cuadrado, coseno cuadrado de tita, ¿no? Porque la x está al cuadrado. A su vez, acuérdense que cuando uno hace el cambio de coordenadas polares, tiene que agregar el módulo de la matriz jacobiana. Uy. Sí, que es otro rock, ¿Qué es si no otro me rho? equivoco. Exactamente, que es el rho que aparece acá al lado. Este de acá. Sí. ¿Ok? De ahí sale todo este quilombo. Pero bueno, como no estaba ahí medio, muy aclarado, lo aclaro ahora. Después, bueno, de vuelta, ya los límites integrales son lo que vimos recién. Y bueno, y es cuestión de resolver acá esa integral. Que bueno, acá la resuelve Andrea y da menos 12pi. Pero bueno, faltaba aclarar de dónde salía todo esto. Rho y tita, etcétera.
Otra pregunta, en los parciales no tenemos, ahora que lo mostraste se me ocurrió preguntar, no hay que demostrar por qué el jacobiano de la polar vale rosas, con error directamente. No, no hay que No, demostrar. Lo que sí está hay que bien. hacer, en el caso de que la transformación lineal sea una cualquiera que vos hayas definido, sí calcular el módulo de jacobiano Ah, sí, para sí, esta pues puede ser transformación. distinto aparte, sí, sí. Te referís a, Claro. por ejemplo, se me dan un f de x y lo componen o lo cambian por un u y V, por ejemplo, sí. menos u más b, poner una cosa así. Exactamente. En ese Sí, caso sí, lo calculás, pero en este caso no. Ya sabés que es ρ, listo. Es listo. ρ. Bueno, no sé si quedó alguna duda de esto. No me explayé mucho en las cuentas ni nada de eso, pero bueno, conceptualmente cómo se llegó un poco. Era la idea. ¿Sí? ¿Se entendió esto al final? Esta partecita, que de dónde sale esto. Sí, sí, yo ya lo entendí, ¿eh? No, no Ah, sé, buenísimo. Selene. Buenísimo. Selene, respondeme en el chat. Si lo logro abrir, lo leo. Dijo de perfecto. Dijo perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, como ven, digamos, hay como cierta estructura en estos ejercicios, ¿no? Generalmente.